Bueno, creo que hemos tenido la hemos tenido la predicación, ¿verdad? De esta tarde, la canción, qué hermosa. Le damos gracias a Dios porque su palabra dice que aún las rocas, las piedras, van a alabar el nombre de nuestro Dios, van a proclamar. Compartir el Evangelio, la salvación, es realmente un privilegio. Aún los ángeles quisieran tener ese privilegio, pero el Señor lo ha reservado a nosotros. Y yo creo que hemos tenido una enseñanza práctica esta mañana, esta tarde, y le damos gracias a Dios por los hermanos del ministerio de alabanza. Estemos orando por cada uno de ellos, por a sus líderes, para que estén también cultivando. Hemos visto a Madaí, está creciendo y se está integrando ya, y queremos también que otros niños jovencitos, estén también en ese camino, pero para eso tenemos que, nosotros los padres, animarles, instruirles para que pongan en práctica esos talentos, esas habilidades que el Señor les ha dado. Y yo realmente estoy hablando porque estoy tratando de recuperarme de este tremendo mensaje que hemos escuchado. Pero resonó algo en mi mente, en mi corazón, y hay una frase o hay un verbo que fue lo característico de esta canción. Dice, si la creación te obedece, yo también. ¿Verdad? Somos llamados a obedecer a nuestro Dios, a nuestro Creador. Aún más podría decir yo, a nuestro Salvador. Somos llamados a obedecerle. Y en ese contexto de obediencia me puse a pensar lo siguiente. Yo no sé si tú te preguntaste si la naturaleza, si los animales, si las montañas, si los océanos, si los cielos obedecen a nuestro Dios. Qué triste es que nosotros los seres humanos seamos quizás la creación, parte de la creación que tiene esta batalla tan grande que es obedecer al Creador, ¿verdad? Pero como Liliana mencionó, estamos celebrando este mes precisamente el regalo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y le damos gracias a Dios por ese regalo, porque a través de ese regalo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y a través del Espíritu Santo tenemos esa fortaleza y esa gracia para obedecer al Creador, ¿verdad? Así que gracias, muchachos, por esta hermosa adoración, muchachas. Y esta tarde vamos a continuar con el paréntesis, va a ser un paréntesis un poquito largo del libro de Romanos. Estamos celebrando ya las fiestas navideñas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hemos dicho, por si acaso, hemos dicho claramente, que no sabemos cuándo el Señor Jesús nació, ¿verdad? No sabemos si fue el 25, pero lo que sí sabemos es que Él nació, que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y que este tiempo estamos como sociedad, como iglesia, en un solo corazón, en un solo pensamiento, celebrando, reflexionando el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Yo creo que todos nosotros nos gozamos y celebramos a nuestro Señor todos nuestros días. Segundo, minuto, hora, día, semana, mes, cada año, estamos siempre celebrando el nacimiento, el regalo de nuestro Dios.
Pero este mes lo hacemos de una manera especial. Y el título de este estudio, de este sermón, le he puesto el regalo de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Así que mientras, mis hermanos, preparamos nuestros corazones para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador este mes, esta tarde voy a invitarles a reflexionar sobre el profundo significado de lo que realmente nos habla este nombre, Emmanuel. Y Emmanuel es un nombre que no solo encarna la esencia de la Navidad, sino que también representa el corazón mismo, hermanos, de nuestra fe, de lo que tú y yo creemos, ¿verdad? Hemos recibido la salvación precisamente, la gracia de Dios a través de la fe. Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Mateo capítulo 1, versículo 23, leemos lo siguiente: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense ustedes, Dios viviendo entre nosotros. Así que esta tarde queremos, mi hermano, que exploremos juntos, tú y yo, la profundidad del amor de nuestro Dios. Un amor tan intenso que se manifestó precisamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a hacer, y lo primero que vamos a ver es la promesa de Emmanuel. Liana mencionó las profecías. Y en las páginas del Antiguo Testamento encontraremos, mi hermano, de una manera entretejida, los hilos de la promesa de Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículos 14, es un faro de esta promesa, es una luz que nos habla. Es uno de esos hilos donde el profeta dice lo siguiente. Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mi hermano, esta profecía se escribió 700, 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Imagínense ustedes. Y más que una predicción de un nacimiento milagroso, esta profecía nos habla del testimonio, de la fidelidad, del compromiso inquebrantable de nuestro Dios, ese deseo del Creador de la naturaleza de morar, de vivir en medio de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, no es solo un nombre, sino una seguridad. Escúcheme bien, iglesia, una seguridad divina, una promesa que se encuentra o encuentra su cumplimiento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa forma la piedra angular de nuestra fe y nos ancla en la seguridad de que Dios vive en medio de su pueblo, de que Dios vive en nosotros, Emmanuel. Y cuando llegué a esta parte del estudio, encontré precisamente que esta es la gran diferencia que hay entre el Dios que la Biblia nos enseña, la diferencia que hay entre el cristianismo y aquellas otras religiones, ¿verdad? Y el Dios de la Biblia, mi hermano, el Dios que tú y yo servimos, es un Dios de amor. Sin embargo, los dioses del paganismo son dioses hostiles. El Dios de la Biblia, el Dios que tú y yo servimos, mi hermano, es un Dios que tiende puentes para alcanzar al hombre. Es un Dios que está buscando precisamente tener una relación personal, una relación profunda, una relación íntima con su creación, con sus hijos. Los dioses del paganismo son dioses indiferentes. El Dios de la Biblia, el Dios que tú y yo servimos, mi hermano, es un Dios que para alcanzar a su creación, nos dice la palabra de Dios que hizo el sacrificio más grande
que cualquier persona, cualquier deidad pueda hacer. Sin embargo, los dioses del paganismo son dioses sanguinarios, son dioses demandantes, aún demandan sacrificio, más bien, de sus filigreses, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Pero no solamente eso, sino también para los judíos. Aún los judíos que tenían la palabra de Dios. Para los judíos la única forma de tener una relación personal con Dios era a través de la ley, a través de sacrificio, a través de guardar ciertos rituales. La manera en que tú y yo tenemos esa relación con Dios, mi hermano, nos dice el autor a los Hebreos, dice que tenemos entrada, libre entrada. Podemos conversar, podemos tener esta relación personal con nuestro Dios a través de la fe, a través de este regalo de Emmanuel. Emmanuel, mi hermano, no es un Dios distante, no es un Dios inaccesible. Emmanuel es un Dios compasivo y comprensivo que está siempre presente y muy cerca de cada uno de nosotros. Pero no solamente la promesa de Emmanuel, sino también que, escúcheme bien, Emmanuel no está con nosotros solo cada temporada, cada mes de diciembre, sino que más bien Dios con nosotros, está con nosotros en cada temporada, cada mes, enero, febrero, marzo, cada día, cada año, cada etapa de nuestra vida. Nuestro Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, mi hermano, es una declaración de la presencia continua, de la presencia inmutable de Dios en cada una de nuestras etapas de la vida. La belleza de Navidad no solamente reside, mi hermano, en un dato histórico, sino también en esa realidad actual. Dios con nosotros. Emmanuel, mi hermano, Dios con nosotros, nos recuerda que Jesús no es solo el Redentor de la humanidad, sino también aquel que camina con nosotros en nuestras alegrías, aquel que camina con nosotros en nuestras alegrías y tristezas, en nuestros triunfos, pruebas y fracasos. Y el salmista capta, mi hermano, esta idea de una manera maravillosa en el Salmos 23, el versículo 4, cuando dice: aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, dice, no temeré mal alguno, porque Emmanuel estará conmigo, ¿verdad? Emmanuel, mi hermano, es una promesa de que Dios no es un Dios distante, sino que Emmanuel, Dios, nuestro Dios, el Dios a quien servimos, es una ayuda presente. Así que cuando estés pasando por dificultades, por circunstancias difíciles, por vientos contrarios que la vida te pueda traer, recuerda, tú no estás solo. Dios, Emmanuel, está a tu lado. Pero hay un tercer aspecto de Emmanuel. Y Emmanuel, mi hermano, representa la máxima expresión del amor de nuestro Dios. El nacimiento de Jesucristo es el pináculo, es lo máximo, la expresión, la evidencia máxima del amor de Dios por la humanidad. Lo hemos cantado en esta última canción. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que todos nosotros lo conocemos. Amén. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no sé si lo tenemos acá. Y esta vez he querido ponerlo de esta manera, porque a veces, porque de tal manera como que no entendemos bien la magnitud del amor de Dios. Y vamos a ponerlo de esta manera, porque tanto, quizás, podamos entenderlo, ¿verdad? Porque tanto, tan grande, dice el amor de Dios, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca en el infierno, sino tenga vida eterna.
El regalo de Manuel es un testimonio de un amor que trasciende, mi hermano, la comprensión humana. No podemos entenderlo, no hay manera, no hay palabras en ninguna lengua, en ningún idioma humano que pueda de una manera precisa y completa poder hablar y definir el amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios, mi hermano, es tan vasto. Escúcheme bien. Esto es algo muy interesante. Que el Creador eligió ser parte de su creación para redimirnos y reconciliarnos consigo mismo. Él se hizo parte de su misma creación. La Navidad no es solo una época, mi hermano, de fiesta. La Navidad es la narrativa, es el recordar, mi hermano, el amor divino, un amor que Dios eligió abrazar la vulnerabilidad en la forma de un bebé para extenderse a un mundo necesitado de salvación, pero también para extenderse a un mundo hostil, ¿verdad? Un mundo que vive en pecado y en tinieblas. Y esto me puso a pensar. Comencé a meditar este grande amor de nuestro Dios que Dios dice a su Hijo, su único Hijo. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a entregar a nuestro Hijo por alguien? Sabemos nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿verdad? No solamente la cruz, sino todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él. Padeció desprecios, vituperio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ofrecer, a dar a nuestro Hijo en rescate por alguien? A lo mejor, como alguien dijo, alguien podría hacer ese sacrificio por alguien que valga la pena, ¿verdad? Pero darlo por alguien que aún es tu enemigo, yo creo que no. Hace poco, quizás para aterrizar más esta idea, miré en el Facebook y ahí estaba un post, ¿cómo se dice este post? Un anuncio ahí, donde había una señora ahí con una flecha, ¿verdad? Y que decía, con mi perro no te metas, imagínense ustedes. La tendencia del ser humano de amar y querer y cuidar y proteger a un animalito. Y aquí vemos a nuestro Dios, al Creador, que dio voluntariamente, por amor a ti, por amor a mí, envió a su Hijo como un baby vulnerable a un mundo tan hostil, un mundo lleno de pecado. Quizás eso nos pueda dar una idea, mi hermano, del amor de nuestro Dios. Y es el deseo de mi corazón, mi amigo, tú que nos estás visitando esta tarde, que nos estás mirando a través del Facebook, que esta tarde puedas tú experimentar el amor de Dios y puedas entregar tu vida a este Dios que está esperando precisamente por ti, que te ama, que dio lo más precioso a su Hijo, porque te ama. Pero hay un cuarto aspecto, mis hermanos, de Emmanuel, y Emmanuel nos habla de la restauración de nuestra relación. Emmanuel significa mucho más que la presencia de Dios, nos habla de la restauración de esa relación rota entre Dios y la humanidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Génesis, podemos ver que desde la caída en el huerto del Edén, nos dice el Señor, nos dice su palabra que el pecado, la desobediencia creó un abismo gigantesco entre el Creador y su creación, ¿verdad? El pecado, eso es lo que sucedió.
Así que el nacimiento de Jesús, mi hermano, escúcheme bien, marca el amanecer del plan redentor de nuestro Dios, un plan destinado a allanar, un plan destinado, mi hermano, a cubrir ese abismo, a cubrir esa grieta y restaurar esa comunión con nuestro Creador. El salmista David, en el Salmo 23, en el versículo 3, lo pone de esta manera él. Él dice lo siguiente, está hablando aquí del pastor, está hablando de Dios. Él dice, confortarás mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero sabes que aquí hay algo tan hermoso. Esa palabra confortar en la raíz hebrea significa restaurar. Lo que él está diciendo es, tú vas a restaurar mi alma. Tú vas a restaurar esa relación que en el Edén fue rota, fue perdida. Tú vas a restaurar mi vida. Tú vas a restaurar mi pasado. Y qué hermoso, mi hermano, es esta palabra restaurar. ¿Cuántos de ustedes han ido a un museo y nos dicen, ese museo ha sido restaurado? ¿Has tenido esa experiencia? Bueno, yo he tenido la experiencia. Y la experiencia es, hermanos, que algo que ha sido restaurado es algo que ha quedado mucho más bello de lo que fue al inicio, ¿verdad? Esa es la idea. El Señor restauró nuestra relación. Y cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, Él restauró también nuestras vidas. El pecado, mi hermano, rompió, destruyó, hizo pedazos nuestro pasado. Pero el Señor, como un alfarero, Él ha restaurado pedacito por pedacito de nuestras vidas. Y ahora tú y yo, Él ha creado una obra de arte. Amén. Restaurarás mi alma. En Cristo, mi hermano, encontramos no solo la reconciliación, sino también el perdón y la esperanza de la vida eterna, como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, cuando dice que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo, dice, al mundo. Emmanuel, reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escúchenme bien, mi hermano, esta palabra reconciliación, restauración, está en el corazón de la historia de la Navidad. Una historia que restaura nuestra relación con nuestro Creador. Eso es lo que significa Navidad. Para ti, mi amigo, mi amiga que nos estás visitando, es el deseo de mi corazón que tú aceptes este aspecto personal de la reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de mi corazón que el Espíritu Santo esté tocando tu mente, que pueda alumbrarte para que puedas entender y puedas reconocer tus pecados y que puedas aceptar el perdón de Dios. ¿Y sabes qué? Para que tengas una nueva relación, para que le dejes a tu Creador restaurar tu vida. Y para ti, mi hermano, mi hermana, tú que ya has recibido a Emmanuel, tenemos una tarea grande que obedecer, como escuchamos en la última canción. Así como hemos sido perdonados, ¿sabes qué? Tú y yo somos llamados, mi hermano, a extender también a las personas que nos han ofendido. Amén. El Señor ha perdonado nuestros pecados. El Señor ha restaurado nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a las personas? ¿Quiénes somos nosotros para no restaurar esa relación con las personas
que nos han ofendido. Cuando llegué aquí, se me vino a la mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando decía: Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Él estaba hablando de una falta de conocimiento, de una ignorancia espiritual de las personas. Y muchas veces, mi hermano, las personas que nos han ofendido precisamente por eso, porque viven en ignorancia espiritual y necesitan la luz, necesitan, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo somos llamados a perdonar. Hay situaciones, mi hermano. Yo creo que hay desafíos grandes en nuestras vidas cuando llegamos a este aspecto, porque en verdad muchas veces hemos sido ofendidos de una manera tan difícil, ¿verdad? Situaciones que ha destrozado quizás nuestros corazones, nuestras emociones, pero ¿sabes qué? El perdonar a las personas, el perdonar aún a las personas que nos han ofendido, mi hermano, es una marca de que verdaderamente somos hijos de Dios, de que verdaderamente hemos recibido el perdón del Señor, de que verdaderamente nuestras vidas han sido restauradas por este Dios. Así que yo te invito, mi hermano, restaura esas relaciones, perdona al hermano. Cuando no perdonamos, cuando en lugar de tener esa paz que trae el perdón, guardamos, lo único que estamos haciendo, mi hermano, es llenarnos de rencor, ¿verdad? Llenarnos de resentimiento. Y eso destruye nuestras vidas. Y eso destruye nuestro servicio a nuestro Señor. Así que yo te invito, mi hermano, ahí donde estás, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, decide hoy mismo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, por esa ignorancia espiritual. Ten misericordia de ellos. Como beneficiarios también de la reconciliación de Dios, mi hermano, hay algo más que tú y yo tenemos que hacer. El apóstol Pablo nos está diciendo que se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Tú y yo tenemos un mensaje. Tú y yo somos embajadores del Rey. Él nos ha dado un mensaje que tenemos que compartir con las personas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y ese mensaje, mi hermano, es el mensaje de la reconciliación. Y ese mensaje es el mensaje de la restauración. Dios, en Cristo, muriendo en la cruz, para darnos vida eterna. Tú y yo tenemos un mensaje que compartir a las personas. Y ese mensaje es el mensaje de una vida transformada. Que las personas vean que Cristo Jesús está viviendo en nosotros. Que las personas vean, mi hermano, que no solamente son palabras las que decimos, sino que es una vida cambiada y tocada por el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes que hay otro aspecto más de Emmanuel. Y Emmanuel, mi hermano, nos habla de vivir una realidad, de ser conscientes que Dios está cada día a nuestro lado. Abrazar la realidad de Emmanuel significa reconocer y vivir en esa verdad de que Dios siempre está con nosotros. Una presencia, mi hermano, que no depende de nuestros méritos, escúcheme bien, no depende de nuestras obras, sino que es un regalo de la gracia de Dios, ¿verdad? Es imposible vivir una vida perfecta,
Es imposible, mi hermano, tratar de experimentar la presencia de Dios a través de las buenas obras. Es imposible, no lo vamos a lograr. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Solo es a través de la fe que recibimos este regalo de Emmanuel. Vivir en esta realidad implica cultivar una relación personal y profunda con Dios a través de 3 cosas. Y son 3 cosas que el pastor Julio no las está inventando, es lo que la palabra de Dios nos dice. A través de la oración. Liana mencionó, y le damos gracias a Dios porque aquí en la IBE tenemos un ministerio, hermanos, que están liderando este ministerio de oración a través de la oración. Pero no solamente eso, sino también a través de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque aquí en la IBE el Señor ha levantado hombres y mujeres que están enseñando la palabra del Señor. Amén. Pero no solamente eso, sino que desarrollamos esa relación estrecha, cercana, profunda con nuestro Dios, es precisamente a través del compañerismo. Y esta es otra razón por qué tú tienes que estar aquí. Cada vez que se abran esas puertas, todos tenemos que estar aquí. Oración, la palabra de Dios y la comunión. Amén. Pero hay algo más. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, él nos da una verdad que necesitamos, hermanos, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Él dice lo siguiente, le está hablando aquí del Padre, dice. Y dice, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dio, dice, por cabeza, al Señor Jesucristo, por cabeza, sobre todas las cosas, dice, a la iglesia, la cual es ¿qué? La cual es ¿qué? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero aquí, mientras esperamos su venida, mi hermano, tú y yo, la iglesia, somos el cuerpo del Señor. ¿Te has puesto a pensar de esta verdad? Tú y yo somos las manos de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mi hermano, significa Navidad, significa encarnar el amor, la compasión y la gracia de Emmanuel en nuestras relaciones con este mundo, especialmente con las personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Amén. Como seguidores de Cristo estamos llamados, escúcheme bien, a ser la manifestación de Emmanuel para todas aquellas personas que interactúan con nosotros, compartiendo este increíble regalo con un mundo que necesita desesperadamente de la presencia de nuestro Señor, de Emmanuel. Voy a hablar algo que quisiera que tengamos mucho cuidado. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que hasta cierto punto la iglesia somos Emmanuel, que tú y yo somos Navidad. En otras palabras, imagínense ustedes llegar a un lugar donde las personas están celebrando la Navidad y que ellos puedan verte y que puedan experimentar el carácter de Emmanuel, de Cristo, en medio de ellos. A eso me estoy refiriendo. No estoy hablando que tú y yo somos Emmanuel en sí, no. Somos llamados a proyectar a nuestro Señor. Amén. Imagínense esa gran diferencia que tú y yo podríamos producir en las personas. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta verdad
de Emmanuel entre Dios con nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos aplicar? ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos escuchado? Lo que hemos escuchado de nuestro Dios esta tarde. Bueno, en los momentos de congoja, en los momentos de tristeza, ya sea por la pérdida de un ser querido, del trabajo, de la salud, de relaciones que tenemos, o cualquier otra pérdida. Mi hermano, recuerda que Dios está a tu lado, está presente para darte consuelo, fortaleza y ánimo. En tiempos de incertidumbre o cuando enfrentamos decisiones importantes, el saber de que Dios está con nosotros es una fuente de guía y de sabiduría. Así que mi hermano, busca la dirección de Dios, no solo en decisiones importantes, sino en esas decisiones que muchas veces nosotros llamamos decisiones cotidianas de nuestro diario vivir, ¿verdad? Esa es la manera como estamos aplicando Emmanuel. Por ejemplo, cuando estamos enfrentando el futuro. Enfrentar el futuro no es tan fácil para muchos. Yo diría para todos. Puede resultar desalentador. Muchas veces cuando pensamos del futuro nos crea como una especie de ansiedad. Pero escúcheme bien. La promesa de la presencia inmutable de Dios, Emmanuel, nos da esa esperanza. Nos da esa confianza de que sin importar lo que el futuro nos depare, no estamos solos, mi hermano, para enfrentarlo. Amén. Emmanuel está con nosotros. ¿Y por qué no decir en momentos de tentación? O cuando experimentamos quizás una sequedad espiritual, cuando nos encontramos medios fríos. Escúcheme bien, el recordar de que Dios está con nosotros nos va a dar fortaleza y nos va a dar esa gracia para perseverar. Nos va a dar esa gracia para poder obedecer su palabra. Es un estímulo de la gracia de nuestro Dios para poder vencer esas batallas espirituales que muchas veces vienen a nuestras vidas. Pero también, ¿por qué no decirlo en tiempos, por ejemplo, de alegría y de celebración? Recordar la presencia, mi hermano, de Dios, de Emmanuel, puede mejorar nuestro espíritu de gratitud y de felicidad, ¿verdad? Muchas veces, cuando todo nos va bien, más bien, como que nos olvidamos de nuestro Dios. Como que la jarana comienza, como que la fiesta, y dejamos a un lado a nuestro Señor, ¿verdad? Así que reconocer a Dios como la fuente de todas las bendiciones, mi hermano, nos ayuda a celebrar esos momentos con gratitud. Decirle, Señor, gracias, porque todo procede de ti. Nada viene de mis fuerzas ni de mis habilidades. Gracias, Señor. ¿Y por qué no decirlo, mi hermano, en la rutina de la vida diaria? El saber, el entender, el comprender que Dios está con nosotros, Emmanuel, nos va a dar una sensación de paz y de satisfacción. Nos recuerda que cada momento cuenta, mi hermano, cada momento cuenta. Cuando cuando entramos en esta realidad de que el Señor nos acompaña. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y para terminar, la iglesia, inclinando los rostros, vamos a examinar, vamos a meditar. Examinemos nuestro corazón. Demos un espacio, mi hermano, mi hermana, al Espíritu Santo, que podamos tomar decisiones, que el celebrar esta temporada navideña lo hagamos con una actitud, con un corazón rebosante de gratitud por nuestro Dios, que eligió, que escogió, por su gran amor, estar con nosotros. Amén. Él lo hizo por amor.
Que el nombre Emanuel resuene en nuestros corazones y vidas durante todo este tiempo, recordándonos diariamente la profunda verdad de que Dios está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, tiene el poder de transformar nuestro pasado, nuestro presente y darnos un futuro eterno con nuestro Dios. Seamos también portadores, mis hermanos, de este regalo, de este maravilloso regalo de Emanuel, a un mundo que anhela la presencia de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si hay alguna persona que el Espíritu Santo está tocando su corazón y quiere entregar su vida, y es obvio que el Señor ha hablado contigo, y quieres recibir este milagro, este regalo de Emanuel, ¿por qué no levantas tu mano? Déjame orar por ti. Déjame ayudarte a encontrar esa paz y gozo, la restauración de esa relación que has perdido, que esta humanidad perdió por el pecado. Y para ti, mi hermano, mi hermana, hemos hablado de la obra maravillosa de Emanuel. Emanuel, el restaurador de nuestras vidas. Si sientes que tienes que perdonar a un hermano, a una hermana, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no decides terminar este asunto? ¿Por qué no levantas tu mano? Déjame orar por ti. Yo sé que hay situaciones muy difíciles. Humanamente, uno quisiera tomar a las personas que nos han ofendido, ¿no?, del cuello, ¿no? Pero tenemos que recordar de Emanuel, de Dios con nosotros. Dios, lo más hermoso de Él, a su Hijo, para restaurar nuestras vidas. ¿Por qué no levantas tu mano? Amén, amén. Estamos en familia. Somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Cuando no hay perdón en nuestros corazones, lo único que hay es rencor, amargura. Y eso no es bueno para un hijo, a una hija de Dios. Así que Dios me los bendiga. Amén.